Estamos nuevamente con ustedes en este curso de Introducción a las Ciencias Sociales. Estamos, como siempre, equipo titular Maximiliano Soto. Muy buenas tardes. Y Francisco Crespo. Buenas tardes. Vamos hoy día a entrar en el terreno, en un proyecto, como todo proyecto inacabado, el proyecto de intentar vincular la lingüística con las ciencias sociales. Ese proyecto, que comenzó a producirse a inicios del siglo XX, llegó a tener un éxito enorme en el mundo intelectual, a tal punto que ciertas corrientes, por ejemplo el estructuralismo, se transformaron en la gran vedette de los años 30, 40, 50, 60 incluso, hasta que un movimiento estudiantil arrasó con el estructuralismo en el año 68, y en un mes, si hay algo que no es cierto, es que después del Mayo francés solo vino junio, es que el estructuralismo en junio se había destruido. Pero, o sea, solo vino junio, pero sin estructuralismo. Sin estructuralismo, exacto. Junio, julio, siguió todo el año. Y así siguió el mundo. Incluso llegó Milton Friedman. Y la verdad es que, claro, es importante referir a esto porque fue un esfuerzo de construir ciencias sociales con una presunción, una pretensión de que se iba a lograr hacer una ciencia social completamente científica gracias a los fundamentos conceptuales entregados por la lingüística moderna. Recordemos que la lingüística existe hace mucho tiempo, en sus tradiciones más filológicas o de lingüística comparada, pero esa tradición es modificada en el siglo XX por un autor que no pretendía modificarla, el señor Ferdinand de Saussure. Ustedes que son francófonos, por favor, ¿cómo se dice Saussure? Saussure, Ferdinand de Saussure. De Saussure. Saussure. Bueno, Saussure, si usted quiere. Claro. se escribe Saussure. verdad, Saussure. Saussure. El curso de lingüística general. El curso de lingüística general, También conocido como Le Cours. que no estaba escrito por Ferdinand de Saussure, Justamente. sino que él hizo un curso que se llamaba el curso de lingüística general en la Universidad de Ginebra. Y ese curso, que lo hace en 1907, 1908 y 1910, los estudiantes de su curso, 4 estudiantes, se juntan años después y dicen: oye, graban el curso del profesor de Saussure. Y dicen, sí, era muy bueno, ¿no tendrá algún libro publicado? Ya había muerto el señor. Y van a buscar, no está el libro publicado. Oye, pero ¿por qué no agarramos los apuntes de los alumnos, no tal pie? Apuntes de los alumnos. Aunque vale que en esa época los apuntes eran de bastante mejor calidad que los apuntes actuales. Bueno, pero por lo mismo, el apunte de los alumnos, y ellos reescriben el libro a partir de los apuntes de estos 4 estudiantes aventajados en el curso, ¿ya? Y el libro se publica, revolución. Sí. Y ellos hacen un acto de gran altruismo y lo publican con el nombre Con de el Saussure. nombre de Saussure. Salen ellos abajito, pero creo que en la primera edición no salían. No aparece solo el nombre de Saussure. Sí, después incluyeron los nombres de ellos en chiquitito. Porque Claro. ellos perfectamente podían haber supuesto. Claro, yo más el profesor. Claro, pero no, fue como, bueno, no, este es el libro del profesor. Pero también los apuntes lo complementaron con el permiso de la viuda. De hecho, tuvieron que ir a visitar a la viuda de él en Ginebra. Claro. Y también complementar, porque había muchos escritos que habían quedado en el escritorio de... Nota al pie, se encontraron Bueno. nuevos escritos Sí. hace poco, Sí. que salió un libro nuevo que aparentemente era que sí había escrito el libro Sí. del curso de lingüística general, y por tanto está eso. Sí, es una noticia revolucionaria, ¿no? Sí. Para el lingüista. Pero bueno, que ya las cosas intelectuales no son revolucionarias para nada, así como Es verdad. la nueva edición del libro, eso en el año 20 todo habrían caído rendido. Claro. Quiero ver ese libro, necesito urgente, tráiganmelo, valga lo que valga. Ahora, Pero ahora, ayer se estrenó The Voice Chile, profesor, un acontecimiento muy importante. ¿Qué The es Voice Voice Chile? Es un programa de televisión, es como el peso de la diferencia. Ah. Salió el último libro de Sociedad, se estrenó The Voice Chile, Dios santo. ¿De qué cosas nos vamos a preocupar más, no? Está claro. Bueno, sí. Y no sé si se fijaron que Michelle Bachelet dijo que ayer en el Día del Patrimonio le mostró a la gente, dijo: mira, aquí me tomé la foto para selfie con Gary Medel. ¡Wow! Eso es patrimonio inmaterial. Y ahí, mira, ponte igual que como Gary Medel. Y había gente atrás, así que igual que ahora. ¡Wow! Bueno, ese es el momento en que los presidentes citan a Gary Medel. Claro. Bueno, volviendo a un lugar mucho más puro que la decadencia, estábamos entonces en 1910, 1915, con Ferdinand de Saussure haciendo terminando estos cursos, que lo hizo muy pocas veces, además no tuvo mucha oportunidad de hacerlo. Los cursos empiezan siempre en septiembre y terminan en mayo más o menos. Y la revolución se produce por los años 20,
donde empieza a construirse este nuevo paradigma que va a ser el esfuerzo de transformar la lingüística general en una base para el desarrollo de otras ciencias, particularmente la antropología, con los trabajos de corrección y perfeccionamiento que había hecho Jacobson, por ejemplo, sobre el tratado de Ferdinand de Saussure, y luego ya con la aparición de Lévi-Strauss. En medio de todo esto, la lingüística entonces es la dama más importante de la fiesta, ¿ya? Y en ese momento es donde hay un círculo, porque en una época donde todas las cosas importantes se llamaban círculos, ¿ya? El círculo de Viena, ya lo hemos visto, ¿ya? Y hay un círculo que queda cerquita ahí, ¿ya? En una ciudad, si se quiere, aún más bonita, ¿ya? Incomparable, sí, con Santiago, que es bellísimo, y con Antofagasta, que es aún más lindo, y con Calama, que es una belleza inmaterial, ¿ya? Praga, el círculo de Praga. Y como tenemos a alguien que vivió en Praga muchos años... No, yo no viví en Praga. De hecho, no conozco Praga. Wow, el único lugar del que hemos hablado hasta ahora que pero No conozco Praga. Pero he tenido la oportunidad de conocer harta gente de Praga. De hecho, cuando nosotros hablamos de Praga, hay 3 autores que siempre andan dando vueltas. A ver. Uno que todos conocen de alguna manera. Me voy a emocionar. Ya, continúa, por favor. Bueno, Milan Kundera. No me emocioné tanto, pero sí, está bien. ¿Es de Praga, me pregunta? Sí, pues Milan Kundera. La fiesta de la insignificancia. Sí, bueno, el insoportable levedad del ser, por ejemplo. Sí, claro. Ya. Hay otro checo que también es bien interesante. Ideal para la seducción, hay que decirlo. Milan Kundera, sí, si usted quiere libros de esos que producen efecto, un efecto no tan rápido como el reggaetón, pero más sofisticado, Kundera. Es la versión de disolución lenta del reggaetón. Bueno, el reggaetón es como inyectarte así, claro, paracetamol. Es la parte base de la seducción. Claro. Bueno, y otro autor que es muy conocido, y conocido principalmente por su texto La Metamorfosis, que vivió ahí está. Que vivió ahí en Bar Judío, todo, el señor Kafka. Un gran romántico, sus cartas románticas a su esposa, a la que Milena, sería su futura esposa, son muy románticas. Las cartas a Milena. Sí, aquí salió el libro, ¿sí? Y hay otro checo que también relacionado con la fenomenología de la comunicación, que es el señor Willem Flusser, que tiene un libro muy maravilloso que se llama Los Gestos. Pero la mayoría de sus escritos son en portugués y no en checo. ¿Por qué? Por eso que se conoce, porque se vino a Brasil como en los años 20, cuando tenía como 20 años, e hizo su doctorado en Hizo el Círculo de Río. Hizo el Círculo de Río. El checo que escribe en de Sao Paulo. ¿Qué es eso? Claro, el checo que escribe en portugués. Y es muy interesante ese texto, si le interesa mucho el cómo fumar una pipa, cómo escribir, cómo mirar una pintura, cómo sacar una fotografía. Todo está rodeado de gestos de comunicación muy... La proxémica, el uso del espacio. Claro, pero desde un punto de vista fenomenológico, claro, que de los sentidos. Y aparte de todos estos checos, o sea, sí, todos estos checos que salen un poco desde Praga, hay una gran cantidad de rusos que llegaron en los años 20 principalmente, y ahí misteriosamente después de la Revolución Rusa. Misteriosamente después de la Revolución Rusa llegaron una gran cantidad de rusos ahí nobles, normalmente. Nobles, claro, burgueses también. Burgueses. En los años 20. Como Ana Karenina. Como Ana Karenina. No sé. Eso es broma. Se organiza un congreso el año 28, el año 29, sobre lingüística, y este congreso en el fondo publica un texto a fin del año 29. ¿Y esos congresos eran en checo? Ese congreso... No, ese congreso no era inglés, era francés. El checo ese congreso fue en francés. Y después de que se reúnen todos esos textos... Ahí estaba Trubetskoy y Jacobson. Ahí ya participó Jacobson, claro. Y Trubetskoy también. Sí, ahí participaron. Y de ahí envían ese texto a París para que se edite en París. Y fue editado como el Congreso de Lingüistas de Praga. Y ese texto, que es el fundacional, que se conoce como la tesis de Praga, es lo que da origen al Círculo de Praga, como grupo de lingüistas bastante críticos con el estructuralismo, bastante críticos con Saussure y con sus discípulos de la Universidad de Ginebra, tratando de aglutinar y no diferenciar, por ejemplo, como lo hacían los estructuralistas, el habla, la lengua, diacronía, sincronía, sintaxis, sintagma, paradigma, claro. Tratando como de aglutinar un poco, que en el fondo la lingüística no parte solo por un tema semántico, sintáctico, sino que fonético.
Y es el fonema lo que le va a dar mucha importancia a entender el significado de la lengua como un sistema social. Es importante quizás mencionar los fundamentos del curso de social, ¿no? Sí, del curso de lingüística general. Bueno, el fundamento, hay varios resúmenes distintos, ¿ya? A mí me parece más importante uno que normalmente no se menciona al principio, lo voy a mencionar al principio por aquello, que se acaba de mencionar además. La distinción entre paradigma y sintagma. Claro, la menos popular. Claro, y vamos, Porque, porque en general lo que se hace siempre al principio es hablar de la distinción entre significante y significado. Claro, y de lengua y habla. Nota a pie, para que lo entiendan quizás los alumnos, social, el gran grueso de social se pasa en el colegio. No se pasa con el nombre de social, claro. Bueno, depende del colegio donde te estudió en todo caso, pero la materia de PSU, el gran grueso de la materia de PSU está construida sobre Saussure, Peirce, Jacobson y el de los actores de la Ciable. Son como cuatro lingüistas, no es lo único, pero el gran grueso de lo que usted pasó en el colegio para estudiar para su PSU de lenguaje, los que estudiaron para el PSU de lenguaje, algo, es la lingüística enseñada por esos cuatro grandes autores, ¿no es cierto?, que todos manan del tronco social, ya sea para criticarlo o para apoyarlo. Entonces, para que igual no es una materia que va a parecer lejana, pero en realidad tiene una traducción, solo que en el colegio le sacan el autor y le agregan algunos desarrollos modernos sin decir que lo hicieron, digamos. Y que se puede reunir como tres conceptos, lo que es la semántica, la sintaxis y el paradigma en el fondo. Claro. O no el paradigma, la pragmática en el fondo. Sí. Claro, en ese sentido lo que va a plantear Ferdinand de Saussure es una cosa que es muy sencilla. Dice, bueno, el lenguaje articula la forma de pensar. Y cuando usted piensa, ejecuta dos grandes movimientos al pensar, que son movimientos que produce el mismo lenguaje. Veámoslo con ejemplos primero para que se ilustre el punto. Cuando usted va a un restaurante, llega y le dicen, primero, ¿qué va a beber? Y hay un conjunto de posibles bebidas, algunas de ellas dentro de la categoría aperitivo o bebestible en general, un refresco, lo que sea. Entonces uno dentro de la categoría bebestibles toma la decisión. Entonces tiene que activar un elemento de entre todos los elementos bebestibles. Normalmente es así, uno llega y dice, tráigame una Coca-Cola, una Fanta, un vino y un pisco sour, por favor. Normalmente uno toma uno, es raro hacer una combinación distinta. Luego le dicen, bueno, ¿qué va a servir de entrada? ¿Ya? Uno, como no tiene dinero, normalmente dice, no quiero una entrada, no tengo hambre para tanto, solamente quiero el plato de fondo. Pero normalmente o tráigame el menú. Lo que corresponde es la entrada, o tráigame el menú que trae entrada, y viene la entrada. Luego viene el plato de fondo, luego vienen los postres, luego viene el café. Son categorías generales. Dentro de esas categorías generales yo tengo que activar un elemento. Eso es algo que normalmente nosotros hacemos cuando usamos el lenguaje. De todo el repertorio posible de palabras, yo traigo una y la hago activa. Eliges, hay una elección. Ese es el término. Eso es lo que se llama el término. El término es lo que queda activo. Yo lo convoco y aquí hay un término que está puesto encima de la mesa, que siempre supone otros términos que están subyacentes, otros elementos que están subyacentes. Esa es la clave. Que no fueron convocados. Cuando yo veo un disco pare, entiendo que está subyacente siga. Hay un código ahí. Hay un código, sí, efectivamente. Pero el lenguaje no solo funciona por reemplazo, porque esto es reemplazo. Cuando yo me voy a vestir en la mañana, de entre todos los pantalones que tengo, elijo un par de pantalones. ¿Ya? De entre todas las camisas que tengo, elijo una camisa. ¿Ya? A veces uno innova con una camisa y otra camisa encima, pero normalmente una camisa. Los grunge, por ejemplo. Claro, efectivamente. Entonces, tú activas un elemento y todos los demás, dice el estructuralismo, también explican esa elección. Porque esa elección tú no la hiciste solo porque querías la camisa blanca hoy día, sino porque no querías otras cosas, porque dejaste fuera. Entonces tú activas un elemento y dejas fuera el otro, y los otros le dan sentido al que tú elegiste. Eso es lo primero que el cerebro hace. O no lo primero, es una de las dos cosas que hace. Y la segunda cosa que hace, no en ese orden necesariamente, es que uno encadena. Es decir, uno hace una línea de términos. No es que uno vaya y diga aquí, cámara, y convoca a la cámara y no hay más en el universo, sino que uno hace frases. ¿Claro? Es una linealidad. Cada día están más deterioro en hacer frases. Sí.
pero se supone que todavía es un mínimo indispensable. Un artículo para la revista de lingüística chilena, el triunfo del paradigma sobre el sintagma. Claro, la gente obviamente selecciones de términos, pero no los va conectando mucho. Claro, entonces el encadenamiento, cuando uno hace una frase completa, Claro. ese encadenamiento, esa operación se llama el sintagma. ¿Ya? Y cada uno de los elementos que uno mete dentro del sintagma están jugando, resonando en otro lugar del planeta, de acá adentro, de afuera, qué sé yo, como paradigma. En el caso del ejemplo de la ropa, el paradigma es escoger qué se va a poner y el sintagma es combinar para generar un look. Claro. Entonces, un conjunto. Claro, un conjunto que coordine por color o tenga algún estilo o algo. Y cuando uno le dice, o sea, un significado. si yo te digo, por ejemplo, a ti, pecador, ¿ya? Y todos nos imaginamos una serie de cosas alrededor de pecador. Yo ya me la imaginé. Claro, entonces uno se imagina cosas inmediatamente, porque tú puedes ser pecador por un pecado específico, pero no importa, yo te digo pecador y se transforma ese personaje. Toda esa transformación, que tú usas mucho en comunicación política, por ejemplo, toda esa relación, por ejemplo, tú me dices, hola, yo te digo, lo mismo decía Hitler. ¿No? Eso se usa mucho en política, cualquier tipo que dice una cuestión que dijo Hitler, que dijo muchas, entonces eso lo decía Hitler, entonces inmediatamente es nazi. Quiere matar a los judíos, a los gitanos, a todos los diferentes. Entonces, todo eso viene por agregación de elementos al término. O sea, efectivamente el paradigma resuena. Cuando yo digo pecado, digo salvación. Cuando yo digo el bien, digo el mal. Cuando digo Dios, el demonio. O sea, es todo ese juego el que nosotros nos opera normalmente. Y ese gran descubrimiento, a mi juicio, es el que va a articular no solo la lingüística de la sociedad, sino que la posibilidad de construir una ciencia a partir del lenguaje de toda la sociedad. Lo que es interesante ahí es que lo que tú acabas de mencionar es cómo hay elementos que se van estructurando desde un sistema oposicional binario. Y eso en antropología da las bases un poco de lo estructuralismo, lo que trabajó mucho Lévi-Strauss en las mitológicas, por ejemplo, y si uno lo lleva al tema de la comida, por ejemplo, lo que es lo crudo y lo cocido. Exacto. Y como por ejemplo lo crudo es la naturaleza, lo cocido es la cultura, y después si lo que es cocido se llega a pudrir es la civilización. Hay distintos elementos que se manifiestan y se pueden analizar por esta posición binaria y que viene del estructuralismo lingüístico, en el fondo, para abordarlo como signo lingüístico. Ahora, es bueno también pensar en que toda esta discusión es una discusión muy de Ginebra, muy de París. En Londres todavía no se hablaba de todo esto, recién se va a hablar en los años 40, 50 con la escuela lógica, y paralelamente, de hecho, en las mismas fechas del estructuralismo francés, suizo, en Rusia y concretamente en la escuela de Tartu, por ejemplo en Estonia, se estaba hablando del formalismo ruso. Y el formalismo ruso también, asociado principalmente a estudios literarios, Vladimir Prop. Claro, por ejemplo. No confundir la escuela de Tartu con Tatú, la banda muy claro, también de origen ruso. No sé si y el enanito. El enanito Tatú de otro. De la isla de fantasía, por favor. Pero Claro. eso es más viejo, así Claro, que yo lo conozco. sí, pero genera una discusión en paralelo, de alguna manera, que recién, por ejemplo, va a llegar en los años 60, 70, asociado a estudios del cine, por ejemplo, asociado al tema incluso de cómics, de obras de arte, que es muy interesante de tener en cuenta. Claro, esa deriva, lo hace que hay que entender que a partir de este trabajo de los formalistas rusos, además se descubre un conjunto de regularidades. Por ejemplo, Vladimir Prop, ya mencionado, descubrió, analizando los cuentos rusos, que son muchos, como 270 funciones dentro de los cuentos. Y después Alcides Greimas agarra esas 260 funciones y describe 6 grandes funciones, que resumen todas. Sí. Que es la forma de toda la historia en el planeta. O sea, una cosa sorprendente, porque ustedes ven una teleserie y es así, leen el tarot y es así. Cualquier historia, ustedes relatan una historia, Claro. cualquier relato escuchan al Rumpi y es así. O sea, todo es igual. No está la historia bien contada y se entiende, ¿no? Obviamente hay historias mal contadas, con la estructura de que hay un conjunto de actos que son propios, ¿ya? Que deben ser cubiertos por algún personaje. Son actanciales sujetos, o sea, sujetos que deben emitir cierto tipo de actos. El que ayuda, el que se opone, el objeto del deseo. El esquema actancial. El esquema actancial. Claro, actante. Sí. Y esas estructuras, entonces todas esas estructuras se supone, el estructuralismo las va a asumir como que son inconscientes, como que operan en el inconsciente de nosotros y que nosotros en el fondo, la sociedad está como construida sobre capas geológicas de inconscientes, ¿ya?
que van siendo activados a partir de las hablas, los debates, las discusiones. Cuando yo pongo una imagen del fuego, cocinando algo, ¿ya? Agarro una densidad enorme de mensajes, de circulación de mensajes de la historia de la humanidad, en el fondo, y me subo al momento en el cual el ser humano quiso ser Dios, en fin, o sea, toda esa mitología, digamos. Y ahí viene todo el análisis de, bueno, y de hecho, un gran análisis de la mitología. Lévi-Strauss va a llegar a decir que el origen de la sinfonía en la música es porque se acabaron los mitos. En el momento que se acaban los mitos, dice él, prácticamente con misma fecha, se produce el inicio de la sinfonía. Por eso que el texto comienza con una obertura, por ejemplo. Exacto, entonces él escribe un texto que sigue la misma estructura, en el fondo, de una composición sinfónica. Claro. En el fondo. Sinfónica viene del griego sinfonó, que significa estar de acuerdo. Mira qué bonito. El dato del día. El dato del día. Bueno, hemos cerrado con esta. Eso basta, ¿no? Sí, llévense eso para su casa y mastíquenlo. Resta decir que el segundo y gran aporte de Saussure, junto con la distinción entre sintagma y paradigma, es la distinción entre significante y significado. Sí. Que si bien existía antes de Saussure, ya había sido más o menos consolidada, siendo el significante, ¿no es cierto?, digamos, la palabra, en realidad no es exactamente la palabra, es la unidad mínima que es el fonema, pero para simplificar el término, digamos que el significante es la palabra que me está diciendo, y... o sea, el grafema. Claro, o sea, es que el significante tampoco es el grafema, pero el significante es como la unidad mínima. Sí. Es una cosa que yo nunca entendí exactamente el imagen, eso. No, el imagen mental. El imagen mental. El imagen mental es un signo, en el fondo. Claro, es un signo. Claro, pero no necesariamente está anclado en el signo. Basta con la imagen del signo. Claro. Ahí está. Claro. Bueno, es la imagen mental, o sea... Cuando yo digo rosa, por ejemplo... La imagen que te hace de una rosa. Yo simplemente cuando convoco digo, no, es que esa persona le regaló una rosa, la rosa no está ahí, nadie la ha visto, y yo me imagino una rosa, el otro se imagina una rosa, ahí ya está el significante. Claro, que la parte del significante fue uno de los problemas de la teoría de Saussure, que después fue apuntalado, de hecho Peirce le agregó... hizo la distinción entre la palabra y el objeto real y lo que la persona piensa, en fin. Claro, hace el triangulito. Pero en Saussure todavía era claro, la imagen mental, ese momento en que usted evoca la cosa que significa la palabra, ¿cierto? Y el significado, que es el significado, o sea, ¿qué significa la palabra? El significado eso es como está escrito en el diccionario, en el fondo. Y que la relación entre significante y significado, que esto sí que se lo enseñaron en el colegio, que es material de PSU, es arbitraria. Que curiosamente lo que lo pienso Saussure dio origen como a las dos grandes corrientes lingüísticas, el estructuralismo, pero también en cierta forma a las corrientes más hermenéutico, digamos, discursivas, ¿no? Sí, lo hace que él lo abrió la puerta, claro, él desde el punto de vista concreto, él supuestamente habría cerrado la puerta a esas otras, pero en realidad su teoría permitía abrir la puerta. Él dijo, no, la verdad es que esta cuestión tiene que ser un análisis objetivista, no hermenéutico. Pero la teoría del significante y significado habría... Claro, de hecho, el significante ha sido utilizado para todo lo que se quiera. O sea, sí, porque es que es ambiguo, tiene una zona de ambigüedad interesante. Pero por lo menos el fundamento central es que como es arbitraria, entonces no hay ninguna razón para la cual la imagen mental de perro deba ser expresada con los grafemas perro, Por eso no es pecado decir perro en otro idioma. Claro. Porque si no sería muy grave, si hubiese una conexión intangible pero real, sería obvio que no podrías decir perro de otra manera para el universo. Claro. No le hace daño al universo al decir perro de otra manera. Claro. Entonces por eso wow o inu o qué sé yo, xian o como sea. ¿Inu en qué? Además en otros idiomas, por ejemplo, es au. Por ejemplo en portugués no es wow, es au. Ah, sí, pues como hace el... Claro. Sí, bueno, en inglés el gallo. Claro, eso ya... La onomatopeya, sí. La onomatopeya es una cosa muy notable, porque uno supuestamente está convencido de que el animal es de una determinada manera, claro, y el tipo de otro lado dice que es una cuestión... O sea, el norteamericano, ¿cómo es el gallo? Cucutar, una cosa así. Cucutar el duro, una cuestión así, ¿no? Como que habla. Claro, como que habla. ¿Pero qué? O sea, evidentemente hace kikiriki. En Japón no hace kikiriki. En Estados Unidos el gallo no hace kikiriki. Claro, en Japón los perros hacen one. Es que tal vez es como el agua, que aquí da vuelta para un lado y allá da vuelta para el otro. Claro, eso dice. Sí. Igual que el tema de los caracoles. El efecto Fourier. Si ustedes toman un caracol, tienen las rayitas para un lado, si lo ven en el otro lado, tienen las rayitas para el otro lado. Wow. Pero yo lo comprobé y no es así. Hizo la etnografía. 5.000 caracoles por lado. 2 caracoles, no es así. Claro.
Gastó $150.000 en llevar un caracol vivo en un avión especial a Estados Unidos, de Chile, y los comparó. Bueno, pero volviendo al tema de significar y significado es arbitrario y por eso los idiomas distintos se refieren a las cosas de forma distinta. Lo interesante, nota a pie, cuando la antropología entra, es que a veces la imagen mental evocada también es distinta. Entonces, por eso el significante significado abre, por ejemplo, el que me refiero con la imagen mental, por ejemplo, cuando usted dice, no, es que le pido disculpas, por dar un ejemplo, una persona, nosotros los chilenos nos imaginamos algo así como, oh, sorry, no sé, le llevo un chocolate. Bueno, en Chile está muy protocolizado el pedir disculpas. En un japonés se imagina una reverencia a 90 grados, o se imagina una reverencia completa que es arrojarse al suelo, que es el doyesa. Y baila encima de él. Claro, algo así. Y el japonés dice una disculpa, que es shasai, una disculpa es... tiene mínimo una reverencia de 90 grados, digamos. Se imagina la imagen mental, entonces puede variar. Claro, Entonces, nosotros le hacemos el kit en realidad, por eso la ritualizamos tanto, que es como, si te ofendí en algo, de verdad, si algo te pareció mal de todo esto, que yo no entiendo por qué, ¿ya? Te pido disculpas. Claro. Son ritos distintos también. Claro, son ritos distintos y por eso la imagen mental que evoca el significante va a ser distinta. Entonces, en esa teoría hay harto para jugar y la ciencia social ahí generó varias escuelas distintas que se evocan a distintos tipos de cosas. Se abocan a la imagen mental, que son todas las escuelas de imaginarios, todas las escuelas de representaciones sociales, todas las escuelas, digamos, que se abocan a estos significados colectivos que cada cultura asocia a, ¿no es cierto?, determinados significantes. Y están las escuelas más pragmáticas, que se abocan, ¿no es cierto?, ya más al estudio de las formas de artículos, las formas verbales, la comunicación, claro, la comunicación, la publicidad, de hecho, se apoya mucho en esa teoría. Todo lo que es la publicidad y el diseño está muy parado en esa distinción y en cómo manejarla, digamos. En fin. Y la otra que se nos está hablando, que es la distinción en lengua y habla. Claro. Que es la que aporta básicamente al estructuralismo, después le va a aportar la dimensión de la sincronía y la diacronía. ¿No es cierto? Que es una de las cosas más complicadas de entender para los estudiantes de antropología primerizos, que es la idea de que en antropología hay dos tiempos, o que las culturas pueden manejar más de un tiempo. Sí. El tiempo sincrónico, lineal, ¿no es cierto?, de cronos, dirían los postestructuralistas, que son más honderos. El tiempo de cronos, que es el tiempo que usted conoce en su casa, el tiempo que usted ve en su reloj, el tiempo que no se retrocede nunca. O sea, usted dijo algo, es el habla, eso es el habla. Usted dijo algo y eso ya pasó. Ya pasó. Usted se y puede nunca volverá. Exacto. Y usted se puede tratar de retractar, o usted puede tratar de decir que lo que dijo en realidad fue sacado de contexto, pero la realidad es que lo que dijo usted ya no lo puede quitar, digamos, de escena. Lo que pasó, pasó. Exacto, como nos enseña el reggaetón. Lo que pasó, pasó. Eso es la sincronía, recuerden. Si podríamos hacer un curso sobre articulado en metáforas de reggaetón. Quizás no... Eso funcionaría muy bien. Sí, quizás los alumnos no recuerden más. Significativo, quizás. Claro. El significante 1. Claro. Lo que pasó, pasó. Usted no puede retroceder el tiempo sincrónico es irreversible y es contingente. O sea, está ocurriendo y cada segundo es un segundo muerto, ¿cierto? En estricto rigor, nunca vivimos, ahí viene la gran metáfora, ¿no es cierto?, de que no hay ni futuro ni pasado, solo el presente y cada momento, ¿no es cierto?, es eso nomás y no hay para los lados. Los postestructuralistas dieron vuelta a eso y dijeron que no hay presente, solo hay futuro y pasado, porque uno siempre está proyectando ese futuro y siempre está viviendo en un momento muerto. Pero bueno, y eso es el habla en sociales. El acto, de hecho, viene la idea de acto de habla que va a tomar Cian, que van a tomar los pragmatistas. De hecho, la escuela pragmática nace de la distinción del habla, o sea, el momento en que usted dice algo. Pero se dio cuenta social. El instante. Claro, como dijo el profesor, existe el paradigma, ¿no es cierto? Y el paradigma, para existir y para que tenga sentido, no puede moverse en el habla. Porque si solo existiese el habla y tuviésemos que hacer elecciones, estaríamos constantemente haciendo elecciones y todos los términos que no fueron seleccionados pasarían a morir en el fondo. Porque se dirían, si en el tiempo sincrónico todo lo que nos está ocurriendo no existe. Entonces tiene que existir un lugar sin tiempo, o un lugar donde el tiempo es reversible. Un lugar donde usted puede avanzar y retroceder y subir y bajar. Es espiral al mismo tiempo. Claro. La idea del tiempo. Que es, ¿no es cierto?, la lengua. ¿Ya? Que es bien complicado de entender, como lo podrán estar pensando en este momento mientras me escuchan, porque es algo bien abstracto, pero es la idea de que el lenguaje existe como de forma estática. Bueno, se le van a criticar harto y ahí hay escuelas que divergen, ¿no es cierto?, desde social, porque social nunca lo explico tan bien, pero es la idea de que hay un conjunto de patrones, ¿no es cierto?, que existen. Cuando usted aprende piénsalo así, cuando usted aprende un idioma, el idioma ya está ahí, y estuvo mucho antes de que usted siquiera pronunciara una palabra en ese idioma. Nosotros aprendemos sacamos como de un lugar, está en algún lugar, y que ese lugar no tiene tiempo, no desaparece, cambia, es verdad. De ahí viene del problema de por qué los lenguajes cambian, que va a ser uno de los problemas de la teoría en social, de hecho, que van a estudiar otros tipos de lingüistas, que el lenguaje efectivamente cambia, pero no cambia tanto tampoco. O sea, los pronombres han existido siempre, los sujetos han existido, los sustantivos han existido siempre, los adjetivos han existido siempre, los verbos han existido siempre. Cambia su forma de expresarse,
pero esas formas, esas estructuras han existido siempre. Entonces, esas cosas corresponden a un tiempo que es reversible, que es sin tiempo en el fondo, para decirlo, el tiempo de Aion, que le llaman los postestructuralistas. El tiempo, no de Cronos, que es lineal, sino que el tiempo de Aion que se contrae o se estira. O sea, puede haber un instante, puede haber miles de años, y se puede devolver uno en ese tiempo, puede detenerse al final y volverse al principio, ¿no es cierto? Entonces, si uno plantea que una cosa se puede detener al final y volverse al principio, es porque en última instancia no tiene principio ni final, sino que es una especie de círculo, en el fondo, hermoso, una espiral, no sé. Es bien poético, pero el punto es que plantea entonces la dimensión de la diacronía, ¿no? Ese momento donde hay una consecución. Y uno puede avanzar, retroceder y puede moverse y no tiene un tiempo predeterminado, que es donde se va a apoyar mucho el estructuralismo. No un tiempo lineal, sino un tiempo cíclico, claro. que es interesante. Ahora, todo este tema del postestructuralismo, por ejemplo, es importante lo que tú mencionabas de Greimas. En el fondo, esta idea de los actos, por ejemplo, que los actos se definen por un no acto, eso es toda una corriente que está muy ligada al psicoanálisis también. De alguna manera, tanto el estructuralismo como el preestructuralismo se fueron estructurando en función de tres patitas siempre. El estructuralismo muy relacionado con la lingüística, el psicoanálisis, estudios también de neomarxistas, por ejemplo, el caso de conciencia, historia de clase, ¿cómo se llama el maestro de Agnes Heller? Lukács, Georgi Lukács. Lukács, claro, y el caso Freud, por ejemplo, en psicoanálisis, y después de la Segunda Guerra Mundial tenemos se mueve un poco el piso, y ahí entra mucho Greimas con una lingüística distinta. El caso de Lacan, más matemática, claro, el tema de Lacan, por ejemplo, mucho más relacionado con el tema metafórico del espejo y cómo se construye esta identidad con la identificación. Y por otro lado, Althusser en los estudios de ideología y de Foucault, que en el fondo son como las bases del postestructuralismo. Por eso es bueno tener claro cómo son las corrientes de pensamiento en la primera mitad del siglo XX y las corrientes de pensamiento en la segunda mitad del siglo XX, cómo se van usando. Y en ese intersticio aparece el círculo de Praga. Claro, es importante. Tenemos los fundamentos entonces de Saussure, tenemos la oposición sintagma-paradigma, tenemos la oposición significante-significado y tenemos la oposición lengua y habla, ¿no es cierto? Una se juega en el tiempo, la otra se juega, ¿no es cierto?, en el orden y la estructura del lenguaje y las oposiciones binarias, y la última entonces se juega en la relación arbitraria entre los dos momentos, entre el momento estructural y el momento material. Y esos van a ser los fundamentos de la teoría estructuralista en antropología, y también van a ser los tres fundamentos que el Círculo de Praga, de lo cual nos va a hablar el profesor, procede a criticar o a apoyar o a mejorar, digamos. De ahí se para todo este edificio en el fondo. Claro, la articulación con las ciencias sociales se va a producir por muchos lados. Por un lado porque la lingüística va a ser lo que los lingüistas llaman una especie de matesis, una especie de matemática, o sea, permite hacer tener un lenguaje como la matemática que permite formalizar a proporciones sorprendentes. Uno lee a Lévi-Strauss, que se llama unas formalizaciones bien importantes. En segundo lugar, porque articula este mundo de la matesis, de lo medible, de lo clasificable, con el mundo del psicoanálisis, que es un gran logro meter al psicoanálisis dentro de una perspectiva que se decía a sí misma completamente científica y completamente positivista. Hemos visto que hay críticas fuertes al psicoanálisis desde el positivismo, pues bien, aquí no, en este punto no está visto de esa manera, esa conciliación. Y en tercer lugar porque abre la posibilidad, y el estructuralismo se transforma en el gran marco teórico de la época en las ciencias sociales, afectando incluso a la historia, o sea, de la historia, la sociología, la antropología, la psicología, tomándose la escena. Y entre el año 30 y el 68, como decíamos, el estructuralismo pasa a ser lo que, como dice el mismo crítico del estructuralismo después, pero estructuralista por un tiempo, Michel Foucault, ¿ya?, la conciencia despierta de Occidente. O sea, el primer libro, un libro maravilloso, se llama Las palabras y las cosas, habla de la conciencia despierta de Occidente por el estructuralismo. Se lo dedica el libro al estructuralismo. Arqueología de la ciencia humana. Claro. Esa es la bajada de las cosas. Exacto. Y la capacidad, la importancia de la clasificación, que la ilustra a partir de un gran cuento de Borges sobre las clasificaciones. Es maravilloso ese cuento de los animales. Los animales, es muy bonito. Aparece en el manual de zoología fantástica. Sí. Bueno, eso es básicamente en lo que consiste el estructuralismo como escuela, como antecedentes del desarrollo de esta corriente.
y con cuya influencia nos vamos a topar además posteriormente, después de la, comillas, crisis del estructuralismo, aparece una corriente que, siendo contraria al estructuralismo, no tiene sino más que llamarse postestructuralista, porque es tan fuerte la influencia que incluso ser su contrario significaba de algún modo referirlo. Y es el momento en el cual quizás hay un predominio más fuerte de aquellas perspectivas psicoanalíticas, ¿ya? Lacan, por ejemplo, o de aquellas perspectivas que encuentran en el examen del significante más peso que la relevancia de significante y significado. Claro, de la posición. Le ponen más peso al significante y emerge una nueva forma de hacer ciencia que es muy posmoderna. O sea, ustedes cuando... el arte posmoderno en ese sentido es muy claro. O sea, cuando ustedes van y encuentran, no sé, pues las obras típicas del arte contemporáneo como el urinario de Duchamp, ¿ya? Y la idea de que tú puedo tomar un urinario y ponerlo dentro de un museo y ese solo desplazamiento producirá entonces una obra de arte que justamente por no ser una obra de arte y ser una obra industrial producirá una tensión nueva. Eso es puro significante. O sea, yo agarré un significante en un lugar, porque ese baño no sirve, no es que yo pueda hacer pipí ahí, sino que efectivamente yo lo agarré en un lado, lo puse en otro, y la tensión de dos significantes, el museo y el urinario, ¿ya? La sala de exposición y el artefacto hecho industrialmente, se transforma en sí mismo en una tensión que significa arte. Todo eso es el mundo en el que nosotros vivimos, y aparece el elemento entonces, y se despiertan otras formas de entender el estructural, o sea, el problema de la estructura dentro de la lingüística y otras formas de hacer ciencia, y aparece la importancia, por ejemplo, de lo performático. No tan importante es lo que dice, sino cómo lo dice. Sino cómo lo dice y qué es lo que hace al decirlo tal como lo dice. ¿Ya? La protesta muchas veces no es tan... si uno hace un buen rito en la protesta y durante 1800 horas unos jóvenes corren alrededor de la moneda, todos entendemos que está golpeando el poder de la moneda, aunque no sepamos, ¿ya?, cuál es el petitorio. Nadie le pide el petitorio cuando el rito es suficientemente intenso, ¿ya? Nadie sabe que las 1800 horas eran porque los alumnos habían calculado que 1800 millones de dólares se estimaban para poder hacer la educación gratuita, ¿ya? Que era un cálculo generoso porque era mucha plata, la verdad, pero claro, pero 1800 horas y se da el rito, ¿ya? El poder del rito, el poder de lo performativo, que es una palabra horrible porque no existe en castellano, en realidad sería como lo desempeñativo. Claro, es que performance, la palabra se españolizó y performativo. Pero lo que dice Francisco aquí, en el tema de lo que hay entre medio, tanto el estructuralismo como el postestructuralismo, esto del círculo de Praga, es interesante ver de qué manera el sentido como significado está mucho más enfocado al fonema, en el fondo, cómo el fonema, cómo se dice las cosas, y el tono que puede llegar a tener la expresión lingüística va a tener un cierto peso. Para que los alumnos entiendan, el fonema se refiere a la palabra hablada, sí, el sonido, por eso fono, ¿no es cierto? Es la unidad mínima de sonido. Unidad mínima de sentido del sonido. Claro. Porque una unidad, o sea, por ejemplo, A es ya un fonema porque es una unidad que puede servir para construir un elemento de sentido. Por eso, es pertinente. Claro, por eso esto no es un... Y en nuestro idioma al menos, en nuestro idioma no es un sonido con valor de lengua. Claro, a diferencia de cosa, que es un idioma donde se usa el co. Exacto, es un sonido. Claro. Ese idioma existe, búsquelo, se llama cosa. ¿Se escribe con K? ¿O? Sí, creo que se escribe con K, HR, hay como una convención, hay una convención para escribir el co. Hay una convención, pero en la vida real es un ruido muy raro, digo. Claro. Y bueno, eso... Que solo Francisco puede hacer en Chile, el único que puede hacer el sonido del idioma cosa en Chile. Es muy bueno porque este tiene nombre, aquí tiene la letra, entonces ¿cómo te llamas? Tú me llamo P. Otra vez llegó acá a la oficina por una investigación que estaba haciendo ella, una niña de Suazilandia, ¿ya?, donde se habla el idioma cosa. Sí, entre otros. Y entonces Francisco le mencionó, le habló y dijo, pero ustedes hablan, y le mencionó el cosa, y ella quedó así, fascinada. ¡Wow! ¡Hablas cosa! Sí, invitó a cenar a Francisco. Invitó a cenar a Francisco. Y discutimos en cosas. ¿Se dan cuenta el efecto que puede tener el fonema?
El efecto cosa. El efecto cosa. Bueno, esos son los fonemas. Y los grafemas son las unidades mínimas de sentido Escrita, en la escritura. Para nosotros son las letras del alfabeto tradicional, ¿no es cierto? Sí. Pero en otras unidades, en otras lenguas, digamos, los grafemas son distintos, son más complejos o menos complejos, o son, ¿no es cierto?, jeroglíficos, puede variar. Por eso les digo esto para que no se queden con la idea, porque eso es lo complejo de la lingüística, que se refiere a todas las formas de lengua del mundo. Sí. No solamente al español, digamos, ni al inglés ni las que nosotros conocemos. Entonces, por eso usan términos muy generales, porque tienen que englobar desde las vocales, ¿no es cierto?, hasta el ko, hasta el tsu, el shi, un montón de sonidos, o los tonos, por ejemplo, que en chino tienen valor semántico, los tonos, cambia de tono, cambia de significado, Sí. ¿no es cierto? Por eso para nosotros sería muy difícil. Sí, muy complicado, es diferente decir ni hao ma a decir ni hao ma, es distinto, digamos, están diciendo cosas completamente distintas y es terrible. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los tonos. Entonces, te invito a comer y otro asesina a tu perro. Claro, algo así. Vamos a afeitar una cabra juntos. Algo así terrible. Entonces, efectivamente. Efectivamente, no es real. Mi mamá me ve cómo estás. A la población china, por favor. Me quiero casar con una cabra. Claro, me gustaría tener tu cabra en matrimonio. Claro. Además en el año de la cabra, imagínate. Claro. Este es el año de la cabra. Es verdad. Tengan cuidado. ¿Qué estaba hablando yo? Ah, sí, los grafemas y los fonemas. Usan conceptos muy generales, entonces nos vamos a referir a cosas, ¿ya? O a cosas que pueden, las vamos a tratar de dar ejemplos cotidianos, pero tienen que entender de que se refiere a unidades muy muy amplias que tienen que englobar cosas muy diferentes entre sí, y por eso son definiciones tan generales. En el caso de, volviendo un poco al tema de Jacobson, bueno, Jacobson como ruso, instalado en Praga y se movió mucho con París, claramente, él partió de esta base un poco del sentido y del tono. Y de esa manera logró distinguir que dentro de la lingüística había fonema como estructuras de sentido, y por otro lado le puso los fons, que no sé cómo en castellano no sé, PH o N, fons parece. Sí. Y había por un lado sería el sentido y por otro lado sería la tonalidad. Y desde el sentido se llegaría a la fonología de alguna manera, y desde el tono se llegaría a la fonética. Y eso se va entrecruzando para ir cambiando un poco los sentidos, y esta idea o esta un poco organización lo lleva a formular la frase por la cual se hizo famoso, que es el tono da el sentido. Y si vemos, por ejemplo, en el caso del francés o no sé, por hablar una lengua, el castellano, cuando nosotros tendemos un poco a decir mira, y te dicen las cosas. En Francia no te dicen mira, te dicen escucha. Y aunque no te estén escuchando, incluso te están escribiendo un correo o algo, te dice escucha. O sea, ya te van a decir algo, pero tú no lo estás escuchando porque te están escribiendo. Y en el caso... nosotros al revés, nosotros estamos mira, no están mostrando nada. No están mostrando nada tampoco, por eso que... te está diciendo escucha. Te está diciendo escucha, por el fondo. Por eso que hay un tema de sentido que se va estructurando a partir de estos sistemas que son sistemas culturales, sistemas sociales de lengua, que le permite de alguna manera al Círculo de Praga superar un poco esta oposición binaria entre diacronía y sincronía. No es tan así, no es lenguaje todo lineal, ni tampoco todo circular o todo... Primera crítica social. Claro, primera crítica social. O al menos reflexión sobre sociedad. Claro. No es que sociedad tampoco pensara que eran binarios. No, tampoco, pero es que fue organizando. Yo creo que Saussure no lo pensó así. Fueron los discípulos que de alguna manera fueron todo estructurando de manera binaria. El sintagma, el paradigma, el habla, la lengua, la sincronía, la diacronía, claro. Lo fueron haciendo así. El Círculo de Praga no es tan oposicional, sino que va integrando un poco, partiendo de la base de que la lengua en sí es un sistema social que tiene un significado. Claro, lo que pasa es que la noción de oposición de Ferdinand de Saussure es una noción de oposición amplia, donde tú tienes parentescos de distintos tipos. Claro. O sea, por ejemplo, la palabra gallina puede tener un parentesco con ballena solo por su fonética. Y tal como ballena tiene además parentescos con tiburones como grandes animales marinos y su concepto, y tal como tiene la clasificación científica parentesco con otros mamíferos. O sea, todo eso son parentescos que caben dentro de la estructura, y la estructura se activa por distintos lados. Por eso las conversaciones migran, porque una de las cosas, fíjense lo siguiente, hagan el ejercicio, es un poco nerd, pero háganlo, vean en un asado y vean cómo migra la conversación de un tema a otro, y siempre la migración tiene algún sentido en el paradigma. O sea, alguien se afirmó de un lado, de una arista de la conversación que permitió ir para allá.
Sí. Independiente de que chileno, o sea, que culturalmente somos dispersos. Independiente, no, O sea, pero es que la dispersión se apoya en la dimensión paradigmática. Sí, claro, Realmente sí. dice, oye, hablando de los perros, Claro, porque claro. el otro día fui a China, donde comen perros, Sí. y otro dice, no, pero eso es mentira, y ese era el tema en otro lugar. Claro, el veterinario, mira, consumí un veterinario, el apellido veterinario, ¿sabes cuál es? Toro. Y el segundo apellido, y la vaca. Y claro, y después otro va a tirar un chiste, claro, y otro va a tirar otro chiste claro, porque sí. ya están en plan chiste. Sí. Entonces, y eso es otro parentesco. Sí. Entonces, efectivamente uno tiene, hay un conjunto de elementos que son propios de asumir. De hecho, el lenguaje funciona mucho con estos implícitos. Por ejemplo, si yo escucho al mismo tiempo, o sea, en consecuencia, el niño estaba llorando, la mamá lo levantó, ¿ya? Uno asume que la mamá lo levantó porque el niño estaba llorando. La frase nunca dijo eso. Sí. Claro. Pero uno asume que efectivamente eso es lo que, Y de hecho, existe. esos dos momentos, como no están conectados por nada, podrían haber pasado en momentos distintos, Claro. en lugares distintos, pueden ser personas distintas, Exacto. en estricto rigor lógico, pero uno conecta la Claro. frase completa y arma todo el Si no cuadro, sería porque si imposible. no sería imposible comunicar. Exacto. En efecto, de hecho las máquinas, nota pie ñoña, ultra ñoña, uno de los grandes problemas para desarrollar una inteligencia artificial o un computador inteligente es ese. Que los computadores son incapaces de hacer al computador con este programa, en un lenguaje muy extraño, pero básicamente le tiene que decir todo lo que acabo de decir. Le tiene que decir, el niño llora, están localizados en estas condiciones geográficas, el niño y la mamá tienen esta relación determinada de parentesco, por lo tanto, y crear una serie de reglas lógicas para llegar a la conclusión de que la mamá toma al niño. Exacto. Para que el computador interprete todo eso, se le tienen que dar todos los datos entre medio y todos los datos contextuales. De hecho, si ustedes lo piensan desde el punto de vista de la inteligencia artificial, es mucho más fácil hacer campeón mundial a un computador de ajedrez que lograr que el computador haga que un robot cruce la calle sin chocar a la gente. Claro. O sea, en el paseo humano es mucho más difícil cruzar la calle porque la forma humana en que se cruza la calle está llena de un conjunto implícito que nosotros dominamos con facilidad, que tiene que ver con la forma en que ponemos los ojos y los hombros, y a partir de eso sacamos todas las conclusiones de quién se va a mover para qué lado, y normalmente nos chocamos y pasamos a 1 centímetro de mucha gente al mismo tiempo. Y el robot, en cambio, chocaría sistemáticamente con todo, simplemente porque no es capaz de entender ese conjunto de implícitos. Claro, porque no está cuadriculada la calle en el fondo. Excepto que usted sea obsesivo y no pise las líneas, entonces se camina de forma cuadriculada. Pero ¿quién podría ser obsesivo en el mundo? No hay antecedentes. No hay antecedentes. Yo creo que como dejarlo claro desde un punto de vista del Círculo de Praga, es pensar de que el Círculo de Praga permitió una inclusión de una gran cantidad de corrientes, de líneas de pensamiento desde la lingüística estructural, postestructural, la pragmática y también la semiótica, la semiología, y todo eso dio origen a una revista que es la revista Comunicaciones, que desde los años 60 hasta el día de hoy todos los cientistas sociales que se dedican a temas de la comunicación, desde cómics, desde análisis de la televisión, de los medios, de afiches, de publicidad, de todo, logran publicar en esta revista y logran integrar distintos enfoques de pensamiento, y que es desde donde se organizan congresos, seminarios, por ejemplo. Es algo que está de actualidad. En el fondo, los aportes del Círculo de Praga siguen estando vigentes hasta el día de hoy. Y esa revista es la revista que nosotros hemos traído a Chile para ustedes. Aquí es como concesionario, no estamos en Somos comercial. Y por eso esta clase, el auspicio. Y queremos que ustedes compren la revista Claro, Comunicación en su kiosco más cercano. En broma, pero parece que Yo ando con un numerito. Sí, el análisis frase. estructural de los relatos. Pero está en francés, Sí, está en francés. la revista Comunicación. Pero aquí Pero el análisis estructural Estructural du récit. del relato, por ejemplo. Pero mira, tienen algo muy interesante que Wow, una ficha. Ah, tú eres cualquier bastante... afiche, no cualquier afiche. Aquí tenemos otro lenguaje, por Por ejemplo. favor, por Claro. favor, una imagen para nuestro afiche. Fronteras del relato, sí. El marcador de Si páginas. uno podría analizar eso. El marcador de páginas del profesor. Claro. Yo quería decir que lo interesante del Círculo de Praga es Hasta que de ellos, pornografía incluso, imagínate. Dios mío, Ah, son franceses. sí, verdad. ¿Qué iba a decir? Es así, Perdón. que el Círculo de Praga, lo que hace en el fondo, porque Saussure creó una teoría que básicamente vivía fuera del mundo. O sea, él estructuró el lenguaje, se dio cuenta cómo funcionaba, funcionaba, ¿no es cierto?, en estas dimensiones, lo organizó, ¿no es cierto?, en sintagma, paradigma, significado, significado, habla, lengua, y creó un conjunto potente de herramientas analíticas. Pero era un curso teórico,
Era un curso filosófico, incluso si uno lee el curso general, que está en todos lados, se puede comprar. Es un libro, no es muy largo, pero es difícil de leer. O sea, a nosotros nos entregan un destilado en la enseñanza media de eso que es simplificado a su máxima expresión, digamos. Y uno en el colegio le enseñan, ¿no es cierto?, que la palabra casa es el significante y la casa, el significado es lugar para vivir, es un monito, ¿no es cierto? Pero cuando uno lee eso, dice cosas como el significado es la imagen mental evocada al momento de pensar la forma del fonema continuado. Es una cosa así muy difícil de entender. Filosofía del lenguaje. Claro, filosofía del lenguaje. Entonces, el Círculo de Praga pesca esto y se da cuenta que el lenguaje es algo vivo, que el lenguaje no existe, que es el gran afán de los matemáticos. De hecho, la gran potencia de la matemática que es un lenguaje muerto. Perdonan los matemáticos, pero es un lenguaje que básicamente vive fuera del mundo real, no se usa para expresar nada en el mundo real cotidiano y tiene un nivel de estabilidad y de solidez infinito. O sea, los números no han cambiado básicamente nada en los últimos 1000 años. O sea, se han vuelto más sofisticados los cálculos, pero siempre recordar que el álgebra es una aritmética muy sofisticada en el fondo y muy abstracta, pero sigue siendo la base la misma. En cambio, el lenguaje es un hecho de que tiene una dimensión viva, innegable. Usted habla todos los días, se inventan nuevas palabras todos los días. Bueno, no sé si literalmente todos los días, pero hay muchos dialectos. O sea, se calcula, el otro día vi la cifra, lo voy a buscar en internet, pero hay así como 100 o 200 veces más lenguajes que países. Y hay como 100 veces más lenguajes que naciones, incluso. O sea, incluso en un país usted puede tener más de una nación. La cantidad de lenguajes y dialectos, sin considerar los dialectos, nótese. Ni hablar de que hay 7.000 millones de lenguas en el mundo. Claro, y sin considerar la jerga. Claro, sin considerar la jerga. Ni la coda, nada. Entonces, un fardo y demás. Claro. Las variantes. Entonces, todo ese nivel de complejidad, la Escuela de Praga dice, bueno, el lenguaje al ser una estructura viva, tenemos que pescar a Saussure y arrojarlo al barro del mundo, digamos, porque Saussure estaba todavía, ¿no es cierto?, en este lugar prístino que es la filosofía. Tenemos que ir, y por eso aparecen la pragmática. La pragmática es la teoría del acto de habla, viene de praxis. Cuando usted probablemente ha pensado sobre este curso muchas veces, es que no es pragmático, maldita sea, no sé si usa la palabra pragmática, pero claro, es etéreo, bueno. Esta weá no sirve para nada. Claro, usted dijo eso en su casa, pero lo que estaba diciendo era que no es pragmático, ¿ya? La idea de la pragmática, la idea de la praxis marxista, por ejemplo. Claro, ¿no? Pero sí, pero es que la praxis tiene teoría, o sea, es hacer con teoría. La pragmática más de los gringos es hacer sin nada, digamos, es hacer solamente, hacer cosas, digamos, hacer cosas que den dinero idealmente. El acto perlocucionario, el acto que hace cosas por el hecho de ser pronunciado. Claro, la pragmática entonces es la dimensión de la lingüística que estudia cómo nosotros hablamos en la vida real, con todas las muletillas, con todos los errores ortográficos, y cómo nos entendemos hablando tan mal. No sé si usted no lo ha hecho, pero nosotros como trabajamos en eso lo hacemos. Cuando uno transcribe entrevistas, uno se da cuenta de lo mal que uno habla. Uno y la gente y todo, digamos, uno habla de una forma que uno dice, cuando uno lo lee, ¿cómo te vas a entender? No tiene conectores, no tiene verbos de repente las frases, se salta cosas, interrumpe palabras, mete palabras entre medio de otras palabras, se equivoca en los plurales y en los singulares, en fin. Es muy curioso y lo entendemos constantemente. Todas esas cosas las estudia la pragmática. Aparece la semiótica, que también la mencionó el profesor, que es el estudio de los símbolos. Si usted pone una fogata, si usted pone un gallo, si usted pone una serpiente, esas cosas significan cosas y transmiten mensajes sin decirlos, digamos. Por eso los cineastas, por ejemplo, deciden encuadrar en primer plano una fogata o deciden hacer un paneo, ¿no es cierto?, por un... O la oficina que van a usar para la escena va a estar ambientada de tal o cual manera. Claro, todo eso en el cine y en la televisión es muy importante, a pesar de que usted no lo crea, es importante. Es importante también en el marketing, se usa mucho, ¿no es cierto?, la semiótica, y todo este tema, ¿no es cierto?, que se ha analizado ya la semiótica, ya como se ha popularizado, este tema de que las botellas parecen mujeres y que los comerciales de alcohol tienen mensajes sexuales implícitos, y todo este tema así como ya más farandulero, pero proviene de los estudios originales que eran los estudios semióticos. Por ejemplo, un gran estudio semiótico fue el que hizo en Morandé con compañía este personaje, ¿cómo que se llama este señor que decía el de quién es la casa? No sé. Un gran filósofo bueno, Morandé. Él entraba, no era este gigante que canta y qué sé yo. ¿Willy Sabor? Willy Sabor llegaba a una casa y decía, ¿de quién es la casa? Y abría la puerta, ¿ya? Y por ejemplo, no sé, se veía una foto de Menem, ¿ya? Entonces, ¿de quién es la casa? Decía, ¿ya? Seguía caminando, ¿ya? Y se veía una imagen de las fotos de Marroquino, ¿ya? Seguía caminando, ¿ya? Y veía una corona de Miss Universo, ¿ya? Entonces seguía preguntando de quién es la casa. Adivina de quién es la casa. Adivinen la casa. Eso es la gran cantidad de símbolos. Eso es semiótica. Claro, eso es semiótica. Eso es análisis semiótico. Hay autores que han dicho... Es semiólogo. Es un semiólogo. Un semiota.
Es un semiota. Hay algunos que van... Se lo más cool, ¿no? Habla como semiota. Semiota. Lo que pasa es que hay una y de hecho hay muchos libros que se dedican a cosas así, por ejemplo, Sí. hay libros que se dedican a decir, bueno, ¿cómo es la casa de la burguesía? Entonces llegan y dicen, miren, la casa del burgués es una casa donde un tapetito subraya cual si fuera una palabra, al macetero donde se guarda no sé qué cosa y qué sé yo, o al ánfora donde está muerto no sé quién. ¿Ya? Entonces, esa simbólica interna de su hogar, usted la puede hacer si es que está en competencias en lingüística. Claro, porque hay que saber un poquito de lingüística al menos. Claramente, son competencias así para poder distinguir. Claro. Y Oye, debo decir en todo caso una nota al pie. La revista es impresionante, así para que usted sepa. Está Barthes, Greimas. Wow. ¿Está vivo todavía Greimas o es un número antiguo? No, antiguo. Eco, Morán, Todorov. Pedro Morán. Wow. Todorov. Todos ellos escriben todos los grandes. esta pequeña revistita que dice innombrable en francés, ¿es innumerable o es innombrable? Innumerable. Innumerable, ¿cierto? Innumerables son los discursos del mundo. Así comienza. Así comienza. Qué onda. Y con eso lo dice todo. Sí, que los lingüistas tienen mucha onda, hay que decir. Sí. Y la otra, el otro, Mucha lengua. dentro, junto con la pragmática y la semiótica, también aparece la idea de la intención del hablante, creo que es de Sial, ¿no? Es del acto de habla. Es del acto de habla, decía. Claro. Sí, porque Claro. eso viene de Austin, hay que tener claro que es una escuela Sí. lógica inglesa. Que es la idea de que no solo los actos de habla son un conjunto de palabras, sino que también tienen una intención, Sí. ¿no? La idea la famosa idea del subtexto. Mm. La famosa idea del subtexto que hoy en día leer entre líneas, Sí. o los palos, y me pegó unos palos, todas esas cosas que uno dice. El lenguaje connotativo. Claro. La idea de que el lenguaje no se está refiriendo a lo que está diciendo, sino que está refiriendo a algo que no está diciendo, Sí. es nueva en la lingüística, parte con el Círculo de Praga también, ¿no es Sí, cierto? sí, o sea, bueno, Barth hace como la conexión de denotación y connotación, pero no como intencionalidad, como, son escuelas un poco distintas. A veces los 80 se empiezan a reunir. Claro. Oye, o en esta revista se Vean, reúnen. por ejemplo, el artículo de Humberto Eco sobre James Bond. Sí, Wow. es maravilloso. Una combinatoria narrativa, dice. Sí. Y entonces explica cómo, por ejemplo, el amor y la muerte están unidos en Bond. Ah, sí, ¿verdad? de hecho, todas las chicas mueren. Claro. El riesgo versus la planificación, la excepcionalidad versus la mesura, la perversión y el candor. ¿Ya? O sea, todos esos juegos, bueno, que Eco, Eco le lleva. Cupido y lo ideal. ¿ya? No te pide, recuerde que Humberto Eco, probablemente usted lo conoce por sus novelas, pero en realidad Humberto Eco Es es lingüista. lingüista. Sí. O sea, es semiólogo. Es Claro, semiólogo. semiólogo. Sí, Claro. Uno de los grandes nombres de la semiología. Se pasó a la escena con el nombre de la rosa en el fondo. ¿sí? Claro. Popularmente se hizo famoso antes de El nombre de la rosa, el péndulo de Foucault, y de ahí varias obras. Sí. Bueno, creo que ya estamos, ya es suficiente por el día de hoy. Hemos hablado mucho de lingüística. Hemos hablado mucho de lingüística, la lingüística salvará el mundo. ¿ya? Usted busque la lingüística en su vida, puede ayudarlo. Lo encontrará. De hecho, hay que decir que la lingüística ha sido muy utilizada para todos los temas de autoayuda. Sí, de De hecho, la programación neurolingüística. neurolingüística, por un lado, y por otro lado también la teoría del lenguaje para el coaching, Sí. Sí. que hoy se conoce como la Escuela de Santiago, no sé si ustedes sabían, ¿En pero, serio? pero la Esa- escuela más importante de coaching del mundo es la Escuela de Santiago, que tiene además dos variantes. Santiago Compostela, ¿cierto? No, Santiago de Chile, Santiago de Chile, que tiene dos variantes, que es Wow. la Escuela de Santiago de Fernando Flores, Ya. ¿ya? Y es la Escuela de Santiago de este que escribió el... Echeverría. Echeverría. La ontología. La ontología el coaching ontológico. Rafael Echeverría. Rafael Echeverría. El coaching ontológico. El coaching del lenguaje. ontológico. Exacto. Muy bueno el coaching Entonces, ontológico. la ontología del lenguaje. Sí, usted no diga que tiene problemas, diga que tiene oportunidades. Bueno, y con este llamado a solucionar todos sus problemas a través de la Ahí lingüística, tienen la oportunidad. nos despedimos, nos vamos. Les agradecemos mucho su participación en este video, aunque están obligados la mayoría de ustedes, los que están viendo, y esperamos vernos en una próxima ocasión en un nuevo video, porque ustedes saben, a mí no me gusta verlos, ustedes. Ese es el rumor que tienen, ¿no? El profesor no quiere verlo. Me escriben por Twitter, por Facebook, ¿Por qué no nos quiere lo ver? ponen afuera. Sí, a mí me preguntan también. Vaya, el profesor no nos quiere. no nos quiere ver, no nos quiere ver. No, ni siquiera, no nos quiere. Además que no, como, no nos como, quiere ver, no nos como quiere. nuestra función es verlo, ¿no? Aprender no es importante, lo importante es ver. Es interesante. Mirar, no escuchar. Mira. Escuchar.
Es muy interesante. Hay un comportamiento. Bueno, analicémoslo lingüísticamente ahora, aprovechemos que terminamos la canción. Y podemos ir a tomar un café y seguir la conversación. Sí, porque lo hacen los académicos normalmente es tomar café. Vamos. Ok, nos vemos. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta la próxima.